Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de YouTube? Muchas gracias en verdad por hacer clic a este video. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión estaremos hablando sobre circuitos eléctricos. Analizaremos un circuito de corriente continua por medio de las leyes de Kirchhoff. Estas leyes se basan en el principio de conservación de la energía. Les he de ser honesto, esta metodología muchas veces al inicio, cuando comenzamos a resolver este tipo de problemas por esta técnica, suele ser un poco complicado y engorroso a veces porque solemos cometer errores al momento de realizar el planteamiento del problema. Para resolver circuitos por esta técnica necesitamos construir un sistema de ecuaciones y posteriormente resolver el mismo. Si no planteamos las ecuaciones de manera correcta y si no resolvemos el sistema de manera correcta, evidentemente vamos a llegar a un resultado erróneo. Y esto, pues al final del día puede ser una situación muy frustrante para nosotros cuando empezamos a resolver este tipo de problemas. Entonces, mi intención con este video es dejarles una guía para realizar el planteamiento del problema y, además de ello, una vez que obtenemos las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff, podamos resolver este sistema de ecuaciones de una manera relativamente sencilla gracias a una hoja de cálculo como lo haremos el día de hoy. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este contenido con tus contactos para que de esa forma podamos ampliar el alcance de este canal. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. El día de hoy hablaremos sobre circuitos eléctricos. De manera particular estaremos comentando estas leyes de Kirchhoff, que son leyes que nos permiten analizar cuál es la dinámica o la electrocinética que tenemos al interior de un circuito eléctrico, utilizando principalmente el principio de conservación de la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de las leyes de Kirchhoff, son leyes que se las debemos gracias al físico alemán Gustav Kirchhoff. Es un físico alemán que, entre otras aportaciones, principalmente se distingue por precisamente su contribución al análisis de circuitos eléctricos con las leyes que llevan su nombre. Y como les comentaba, son leyes que se basan principalmente en la conservación de la energía. Estas leyes de Kirchhoff, de hecho, pueden derivarse o pueden obtenerse también a partir de las famosas ecuaciones de Maxwell, que nos permiten entender cuál es la relación que tiene la electricidad y el magnetismo. En los análisis de circuitos eléctricos que anteriormente en el canal ya habíamos realizado algunos de ellos, habíamos utilizado para simplificar los circuitos la ley de Ohm y el concepto de resistencias equivalentes. En ese sentido, lo que hacíamos era obtener una representación mínima del circuito utilizando, como les comento, este concepto de resistencia equivalente, en donde no importa qué tan sencillo o qué tan complejo sea el circuito eléctrico que nosotros estemos analizando, por más complejo que sea el circuito eléctrico como el que estamos observando ahora en pantalla, podemos aplicar precisamente este concepto de resistencia equivalente y obtener una expresión mínima realizando una simplificación. En este caso de las resistencias, si se encuentran conectadas en serie, en paralelo, o si, como es el caso, se encuentran en una configuración mixta en donde una parte está en serie, otra parte está en paralelo y podemos ir simplificando por partes hasta llegar a una expresión mínima en donde, por ejemplo, como en el circuito que estamos observando, llegaríamos a un circuito mínimo en donde únicamente tendríamos una fuente de voltaje y una resistencia. Con esa fuente de voltaje y esa resistencia nosotros podemos aplicar la ley de Ohm y conocer, por ejemplo, cuál es la corriente total que entregaría la fuente a nuestro circuito eléctrico, y a partir de ahí, haciendo el mismo proceso de la resistencia equivalente pero a la inversa,
podemos ir analizando el circuito eléctrico por completo y ver cómo es que se comportan todas las corrientes dentro de este circuito, así como también todos los voltajes. Sin embargo, cuando el circuito eléctrico empieza a ser un poco más complejo, y por complejo me refiero a que empieza a tener múltiples fuentes de voltaje, ya no es tan sencillo realizar el análisis como lo veníamos realizando. Es necesario realizar un análisis un poco más completo, un poco más detallado. Y es aquí donde entran precisamente estas leyes de Kirchhoff. Entonces, antes de empezar a explicar qué es esto de las leyes de Kirchhoff, es importante definir un par de conceptos. Uno de ellos es el concepto que conocemos como nodo. Como nodo vamos a entender, y para explicar esto de la manera más sencilla posible, para no meternos en complicaciones, un nodo lo vamos a entender como un punto en nuestro circuito en donde van a converger tres o más elementos, tres o más cables de nuestro circuito eléctrico. Ese punto o ese nodo va a tener la característica que a través de él van a estar circulando o van a estar convergiendo tres o más corrientes eléctricas de nuestro circuito eléctrico. En este sentido, y bajo esta definición de nodo que estamos proponiendo para hacer el análisis de nuestro circuito aplicando la ley de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff, si observamos el circuito que tenemos ahora, podemos ver que tenemos dos nodos, dos puntos a los que podemos llamar el punto o el nodo A y el punto o el nodo B. Estos puntos, como podemos darnos cuenta, están conectando a tres cables o a tres elementos. Por ejemplo, el nodo A es un punto de unión que nos permite conectar, por un lado, una terminal de la resistencia de 9 ohms, una terminal de la resistencia de 6 ohms, y una terminal de la fuente de voltaje de 9 volts. Por lo tanto, ese punto A podemos considerarlo como un nodo. En ese punto A, si observamos esta parte de las corrientes, podemos darnos cuenta que la fuente, por ejemplo, de 12 volts, va a entregar una corriente al circuito. Esa corriente va a ingresar al nodo A y en el nodo A, esa corriente total que está entregando la corriente, la fuente de 12 volts, tiene que derivarse en dos ramas o en dos caminos. Un camino podrá ser la resistencia de 6 ohms y otro camino podrá ser esta fuente de voltaje de 9 volts, ¿de acuerdo? Entonces, una vez aclarado este concepto de nodo, podemos entonces definir una primera ley de Kirchhoff. Esta ley de Kirchhoff es conocida como la ley de nodos o la ley de corrientes y hace referencia a lo siguiente. Esta ley establece que la sumatoria algebraica de las corrientes que están pasando por un nodo tiene que ser igual a cero. ¿Cómo es esto? Si en el circuito que estamos analizando en el nodo A está ingresando una corriente que proviene de la resistencia de 9 ohms, como ingresa esa corriente al nodo A, esa corriente sería positiva. Si del nodo A está saliendo una corriente que va a pasar a través de la resistencia de 6 ohms y otra corriente que va a pasar a través de la fuente de 9 volts, esas corrientes que están saliendo del nodo A serían corrientes negativas o de signo contrario. ¿Por qué? Porque en lugar de entrar, están saliendo, están realizando la acción contraria. Por lo tanto, deben de tener signo opuesto. La sumatoria de todas esas corrientes que están pasando a través del nodo A debe de ser igual a cero, o podemos plantear esta ecuación de otra perspectiva. ¿Cómo es esto? Bastante simple. Tomamos un nodo, lo analizamos y observamos cuál es el comportamiento que tienen las corrientes. De un lado de la ecuación colocamos todas y cada una de las corrientes que están entrando a ese nodo y las dejamos con un mismo signo, con un signo positivo. Y del otro lado de la igualdad colocamos todas y cada una de las corrientes que están saliendo de ese nodo y las dejamos evidentemente con el mismo signo positivo. En ese sentido, como podemos observar, aquí estamos aplicando precisamente ese principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque todas las corrientes que están entrando, o la sumatoria de todas las corrientes que ingresan a un nodo, deben de ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que están saliendo de ese nodo.
En ese sentido, no hay una corriente fuga, una corriente que se pierda en el nodo, que se esté perdiendo en el camino. De esa manera estamos garantizando precisamente la conservación de la energía, que la energía que entra al nodo va a ser igual a la energía que se está entregando o saliendo del nodo. Ahora, por otro lado, otro concepto que es importante que tengamos en cuenta hace referencia a la malla. La malla es un concepto que aplicamos en circuitos eléctricos y hace referencia a lo siguiente. Una malla la vamos a entender como un conjunto de ramas que forman un camino o un lazo cerrado y que tienen la característica de que no contienen ninguna línea cerrada en su interior que divida esa malla. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el mismo circuito que estamos tomando como referencia, podemos observar dos mallas. Una malla 1 que se encuentra identificada en esta imagen con un rectángulo amarillo. Esta malla es un lazo o un recorrido que se realiza en una trayectoria cerrada en donde podemos pasar, por ejemplo, a través de la fuente de 12 volts, pasar a través de esta resistencia de 9 ohms, pasar a través de la resistencia de 6 ohms y regresar al punto de partida. Hicimos una trayectoria cerrada, recorrimos una parte del circuito y llegamos nuevamente a nuestro punto de partida. Esta malla 2 es otra trayectoria cerrada que podemos recorrer el circuito y vamos a tocar la fuente de 9 volts, la resistencia de 3 ohms y la resistencia de 6 ohms, por ejemplo, y es una trayectoria completamente cerrada. Si aplicamos esta definición de malla ahora al recorrido que realizamos en la periferia del circuito, es decir, atravesar por la atravesar por la fuente de 12 volts, la resistencia de 9 ohms, la fuente de 9 volts, la resistencia de 3 ohms y regresar nuevamente a la fuente de 12 volts. Esa trayectoria, si bien es una trayectoria cerrada para efectos del análisis de circuitos que vamos a realizar, no nos es de utilidad porque en su interior hay una rama o un componente adicional que está dividiendo esa trayectoria o ese recorrido. Y ese componente es esta resistencia de 6 ohms. Por lo tanto, para efectos del análisis de las leyes de Kirchhoff, vamos a utilizar esta malla y esta otra malla. Son las que nos van a servir como tal. ¿De acuerdo? Ahora bien, la segunda ley de Kirchhoff es conocida como la ley de mallas o la ley de voltajes. Para aplicar esta ley necesitamos recordar la ley de Ohm, que establece que el voltaje en un elemento resistivo va a ser igual al producto de la corriente eléctrica multiplicado por el valor de la resistencia eléctrica. Tomando esto como referencia, la ley de mallas o de voltajes establece que la sumatoria algebraica de las caídas de tensión que tengamos en una malla, es decir, en uno de estos lazos cerrados, debe de ser igual a 0. O, visto desde otra perspectiva, en esa malla o en esa trayectoria necesitamos identificar las fuentes que van a ser los elementos activos que nos van a suministrar energía eléctrica y del otro lado de la ecuación los elementos pasivos, que son aquellos elementos que van a consumir esa energía eléctrica. Si lo vemos desde esta perspectiva, pues el voltaje o la energía que entreguen las fuentes de voltaje debe de ser consumida por todos y cada uno de los elementos que se encuentren dentro de esa malla. Por lo tanto, estamos precisamente garantizando esta conservación de la energía eléctrica, que toda la energía que se está entregando al circuito a través de los elementos activos está siendo consumida por todos los elementos que se encuentran en ese recorrido y de esta forma pues aseguramos la conservación de la energía eléctrica. Esto en ecuaciones y platicado como lo estamos haciendo suena muy bonito, sin embargo analicemos un circuito, el circuito que hemos estado tomando como referencia. Y para hacer esto un poquito más rápido, aprovechemos una hoja de cálculo y
hagamos el análisis un poquito más rápido. Este es el circuito que tenemos que analizar. Como les comentaba, las leyes de Kirchhoff nos permiten analizar cuál es la electrocinética o la dinámica que tienen las corrientes y los voltajes dentro de un circuito eléctrico. Nosotros conocemos en este circuito que estamos viendo, pues que aquí tenemos un voltaje de 12 volts que estamos suministrando a nuestro circuito y de este otro lado un voltaje de 9 volts. Pero no conocemos hasta este momento cuál es la caída de tensión que va a observar la resistencia de 3 ohms o estas otras dos resistencias, ni tampoco sabemos cuál es la corriente que va a estar circulando por cada una de las ramas. No podemos simplificar con el concepto de resistencia equivalente este circuito para llevarlo a una mínima expresión. Entonces, para determinar todas las corrientes y caídas de tensión de este circuito, necesitamos hacer uso de las leyes de Kirchhoff que estábamos comentando. Entonces, para analizar este circuito podemos partir podemos partir del análisis de nodos o el análisis de corrientes. En el análisis de nodos, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los nodos que tenemos. Como habíamos comentado, en este circuito tenemos un par de nodos, el nodo A y el nodo B. En este nodo A y en este nodo B tenemos que ver cuál es el comportamiento de las corrientes que están pasando a través de cada uno de esos nodos. Obviamente, en este momento no conocemos ni la magnitud ni la dirección de las corrientes que están pasando a través de cada uno de estos elementos. Tenemos que proponer de manera arbitraria al menos un sentido, una dirección en la que suponemos va a fluir la corriente eléctrica. Si al hacer el análisis obtenemos una magnitud de corriente eléctrica con signo negativo, quiere decir que la dirección inicial que nosotros habíamos propuesto está al revés. En realidad, la corriente eléctrica, en ese caso hipotético que estoy planteando ahora, debe de circular en sentido opuesto. Esa sería la interpretación de obtener al final del análisis una corriente con signo negativo. Entonces, una vez aclarado esto, como les comentaba, nosotros de manera arbitraria necesitamos proponer flujos o sentidos en el que suponemos circularán las corrientes eléctricas y empezar a ponerle nombre y apellido a todas y cada una de las corrientes que nosotros identifiquemos en el circuito. Por ejemplo, en este circuito podemos suponer que va a circular una corriente I1 que proviene de la fuente de 12 volts. Esa corriente I1 va a pasar a través de la resistencia de 9 ohms y va a ingresar a el nodo A. Una vez que ingresa al nodo A, esa corriente I1 se tiene que derivar en dos caminos posibles. Un camino posible sería ir hacia la fuente de 9 volts y otro camino posible sería circular a través de la resistencia de 6 ohms. En ese sentido, podemos proponer que a través de la resistencia de 6 ohms está circulando una corriente I2 en esta dirección, mientras que a través de la fuente de 9 volts circula una corriente I3 en esta dirección. Les repito, estas direcciones son propuestas, necesitamos partir de un supuesto inicial. Y como podemos observar, esta corriente I3 va a pasar a través de la fuente de 9 volts, va a pasar a través de la resistencia de 3 ohms y va a llegar nuevamente a este punto B. En el punto B, como podemos observar, ingresa la corriente I2 e ingresa la corriente I3. ¿Qué vamos a obtener como resultado? La misma corriente I1 que va a regresar a la fuente de 12 volts. De esta forma estamos garantizando ese principio de conservación de energía que les comentaba. Una corriente que entregue la fuente de 12 volts va a circular por un circuito, no importa qué tan complejo o intrincado sea, y al final del día, luego de pasar por todo ese circuito, debe de regresar a nuestra misma fuente de 12 volts. La corriente que sale es la misma corriente que ingresa. De igual forma pasa con esta otra fuente. La corriente que sale de la fuente de 9 volts es la misma corriente que está ingresando a la fuente de 9 volts. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido necesitamos analizar, en este caso, uno de los nodos y ahora vamos a ver por qué. Si analizamos el nodo A, les comentaba, podemos tener uno de dos posibles enfoques. Si aplicamos esta ley de corrientes,
en el sentido de que las corrientes que están pasando a través de un nodo debe de ser igual a cero, la sumatoria algebraica de las corrientes que pasa por un nodo debe ser igual a cero. Entonces, como la corriente I1 ingresa al nodo A, la suponemos como una corriente con signo positivo, mientras que las corrientes I2 e I3 están haciendo una acción opuesta, están saliendo del nodo A, por lo tanto, son corrientes que consideraríamos con un signo negativo. Esta es una manera en la que podemos hacer el análisis, considerando la sumatoria algebraica de todas las corrientes que están pasando a través del nodo A, el nodo que estemos analizando. Pero también podemos analizar esta ecuación o plantear esta ecuación desde otra perspectiva, poniendo de un lado de la igualdad todas las ecuaciones, poniendo de un lado de la igualdad todas las corrientes que ingresan y colocando del otro lado de la igualdad todas las corrientes que salen con signo positivo. En ese sentido, tendríamos la siguiente ecuación. Las corrientes que ingresan al nodo A sería la corriente I1 y nada más, no hay otra corriente que está ingresando. Mientras que las corrientes que están saliendo del nodo A son las corrientes I2 y la corriente I3. Si observan, ambas ecuaciones son lo mismo, solo que las planteamos de una manera diferente, por decirlo de alguna forma. Pero pues vamos a dejar esta expresión. No importa si construimos la ecuación de una u otra forma, nos va a servir para efectos del análisis tener la ecuación ordenada de esta manera. De un lado las incógnitas, que en este caso pues son las corrientes, y del otro lado los términos independientes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si analizamos el nodo B, por ejemplo, observemos que vamos a tener lo mismo, pero al revés, visto desde otra perspectiva. ¿Por qué? Si analizamos las sumas, si analizamos la suma algebraica de las corrientes que están pasando a través del nodo B, en el nodo B solo está saliendo la corriente I1, perdón. En el nodo B están ingresando las corrientes I2 y la corriente I3. Mientras que la corriente que está saliendo es la corriente I1. Entonces, eso tiene que ser igual a cero. O visto desde otra forma, de un lado de la igualdad colocamos todas las corrientes que ingresan y del otro lado de la igualdad colocamos todas las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que ingresan? I2 más I3. ¿Cuáles son las corrientes que salen? Únicamente sale la corriente I1. Observen que nuevamente estas dos ecuaciones son lo mismo. Y de hecho, si la comparamos con la primera ecuación, tienen exactamente, nos aportan la misma información. Es la misma ecuación, solo que está siendo multiplicada por un signo negativo. Si observamos en esta ecuación, la del nodo A, la corriente I1 es positiva y la corriente 2 y 3 es negativa. Y en la ecuación del nodo B, la corriente I1 es negativa y la corriente I2 e I3 son positivas. Por lo tanto, pues es la misma ecuación, solo está siendo afectada por un escalar. Y para efectos de un sistema de ecuaciones, pues solo nos va a servir una de las dos ecuaciones. Por lo tanto, pues trabajaremos, por ejemplo, con la ecuación del nodo A. Ahora, en el caso del análisis de las mallas, en el análisis de las mallas, necesitamos tener un poquito más de cuidado, sobre todo con esta parte de los signos. En las mallas, lo primero que tenemos que identificar, pues, es la malla o el lazo que vamos a estar recorriendo. Por ejemplo, en este caso, analicemos la malla 1. Esta malla 1, quitémosle el relleno, ampliemos el espesor de esta autoforma. Aquí va a ser malla 1. Colocamos en negro.
Esa es nuestra malla 1. Esa malla 1 es un lazo cerrado que vamos a tomar para plantear nuestras ecuaciones de mallas, y de aquí vamos a sacar una primera ecuación. Vamos a tener una segunda malla, que sería esta malla de acá. Y esa malla, pues obviamente va a ser la malla 2. Y de ahí vamos a sacar otra ecuación. Para diferenciarlos, pues voy a cambiar el color del contorno. Ahora, estas mallas necesitamos realizar un recorrido imaginario o un recorrido virtual en una dirección, la dirección que nosotros propongamos. Supongamos que todas las direcciones que recorremos son en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, nuevamente, para que veamos lo mismo, consideremos que esta malla la vamos a recorrer en este sentido. Vamos a pasar por la fuente de 12 volts, por la resistencia de 9 ohms, la resistencia de 6 ohms, y vamos a regresar nuevamente a nuestra fuente de 12 volts. Esa sería la trayectoria que realizaríamos. Ahora, en esa trayectoria, esta ecuación, para evitar problemas con los signos y plantearla de una manera rápida y que no nos confundamos, sigamos la siguiente receta. De un lado de la ecuación coloquemos todos los voltajes de las fuentes. Esos voltajes de las fuentes, en una fuente de voltaje consideramos que la corriente eléctrica está saliendo del signo positivo de nuestra fuente y va hacia el signo negativo. Si el recorrido que nosotros estamos realizando en este recorrido virtual o recorrido hipotético que estamos haciendo para plantear nuestra ecuación de mallas coincide con el flujo de corriente hipotético que nosotros esperamos en nuestro circuito, es decir, esto que les comentaba, de una fuente nosotros esperamos que la corriente salga del signo positivo y vaya hacia el signo negativo, que si observan es el mismo sentido del recorrido que nosotros estamos proponiendo. Si ocurre eso, vamos a dejar un signo positivo al voltaje en la ecuación que planteemos. Entonces, en esta malla solo tenemos una fuente de 12 volts. Colocamos el valor de 12 volts aquí. Como la polaridad de la fuente está coincidiendo con el recorrido que nosotros estamos realizando de esta malla para establecer nuestra ecuación, entonces dejamos ese 12 con un signo positivo. Ahora, del otro lado de la ecuación, comenzamos a colocar todas las caídas de tensión que esperaríamos observar aplicando la ley de Ohm. Y aquí, de igual forma, al aplicar la ley de Ohm, necesitamos prestarle atención a lo siguiente. 1. Necesitamos observar si el recorrido que nosotros estamos realizando en este recorrido hipotético para construir nuestra ecuación de mallas, coincide ese recorrido con el flujo de la corriente que nosotros estamos suponiendo en el circuito. Si coincide, vamos a dejar un voltaje positivo. Ese voltaje, por ejemplo, en el caso de la resistencia de 9 ohms, aplicando la ley de Ohm, pues va a ser igual al producto de la corriente por la resistencia eléctrica. ¿Cuál es la resistencia eléctrica? 9 ohms. ¿Cuál es la corriente que está circulando a través de 9 ohms? La corriente I1. Colocamos aquí la corriente I1. Dado que la corriente I1 va en la misma dirección que este recorrido que estamos haciendo a la malla, vamos a dejar un signo positivo aquí. La siguiente caída de tensión que vamos a tener en este recorrido azul va a ser al pasar a través de la resistencia de 6 ohms. Entonces colocamos esa caída de tensión, que sería 6 ohms, por la corriente I2, que es la corriente que está pasando a través de la resistencia de 6 ohms. Y observamos que el recorrido que estamos realizando a través de esta malla, a través de la resistencia de 6 ohms, coincide con la corriente que nosotros habíamos propuesto. Están
realizando el mismo desplazamiento en la misma dirección, no se están contraponiendo. Por lo tanto, vamos a dejar este signo también positivo. Ahora, como les comentaba, nos conviene tener una forma de ecuación de esta manera, en donde de un lado de la igualdad tengamos todas nuestras incógnitas y del otro lado los términos independientes. Si reacomodamos esta ecuación, podremos establecer que el producto de 9 ohms por la corriente I1 más los 6 ohms por la corriente I2 debe de ser igual a los 12 volts, que es la misma ecuación, pero reacomodada. En el caso de la malla 2, necesitamos nuevamente hacer un mismo recorrido. Lo vamos a proponer exactamente igual para no confundirnos. Este recorrido que estamos haciendo a través de la malla 2 nos va a servir de igual forma para construir nuestra ecuación de la malla 2. Y aplicando el mismo criterio, de un lado de la ecuación colocamos los voltajes de las fuentes. Como podemos observar, la única fuente que tenemos en esta malla es la fuente de 9 volts y colocamos por eso el valor de 9 volts aquí. Pero debemos de tomar en cuenta la dirección en la que estamos haciendo ese recorrido. Si la dirección en la que hacemos el recorrido al pasar a través de la resistencia de 9 volts coincide con el flujo hipotético que debería de tener esta fuente de voltaje al entregar corriente, vamos a dejar un signo positivo. Habíamos mencionado que por convención establecemos que las fuentes de voltaje entregan una corriente eléctrica que va del positivo hacia el negativo. Por lo tanto, la corriente hipotética que debería de entregar esta fuente de voltaje debería de circular en esta dirección, en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que el recorrido virtual o hipotético que estamos haciendo al construir nuestra ecuación de la malla 2 es esta flecha naranja, que es un recorrido que se está realizando en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ambos sentidos se contraponen y por eso debemos de colocar un signo negativo en nuestra ecuación. Del otro lado de la igualdad, vamos a colocar ahora las caídas de tensión que tengamos. La primera caída de tensión que tenemos, por ejemplo, podría ser esta caída de tensión que observa la resistencia de 3 ohms y eso va a ser igual a 3 ohms por la corriente que pasa a través de la resistencia, que es la corriente I3. Como la corriente que nosotros propusimos en el circuito, la corriente I3, está circulando en la misma dirección que nosotros estamos haciendo el recorrido de la malla 2, dejamos un signo positivo aquí. Si seguimos el recorrido, vamos a pasar ahora por la resistencia de 6 ohms. Esta resistencia de 6 ohms, al multiplicarla por la corriente que atraviesa a través de ella, obtendremos su caída de tensión o su voltaje. Pero si observamos, la corriente que nosotros propusimos está circulando en esta dirección. Entonces, como circula en esta dirección, es una dirección opuesta al recorrido que nosotros estamos haciendo de esta malla. En ese sentido, el voltaje o esta caída de tensión de la resistencia de 6 ohms debería de tener un signo negativo. Nuevamente, esta ecuación la reescribimos, la reacomodamos y la podríamos expresar pues de esta forma. De este lado tenemos las variables y de este otro lado los términos independientes. Esto suele causar confusión y es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso les comentaba que para simplificarlo podemos tomar esta referencia o esta receta de cocina, si quieren verlo de esta manera, porque como pueden darse cuenta, si no colocamos de manera correcta los signos de las fuentes de voltaje o de las corrientes, pues evidentemente vamos a tener mal el planteamiento de nuestro problema y todo va a estar mal calculado. En el caso de las corrientes no hay tanto problema, simplemente entran o salen. Pero en el caso de las mallas se empieza a complicar un poquito más, por decirlo de alguna manera, pero no debemos de espantarnos. Simplemente, por ejemplo, en el caso de
las fuentes de voltaje, como les comentaba, colocamos todos los voltajes de las fuentes en un lado de la ecuación. Si al ingresar a la fuente estamos ingresando a través del signo positivo, le colocamos un signo negativo. Si al ingresar a la fuente ingresamos por un signo negativo, le colocamos un signo positivo a ese voltaje, ¿de acuerdo? En el caso de las corrientes y las caídas de tensión de las resistencias, si el recorrido que nosotros estamos haciendo en la malla coincide con el flujo de la corriente que nosotros propusimos, entonces esa caída de tensión en la ecuación de la malla planteada de esta forma va a tener un signo positivo. Pero si el recorrido que hacemos en esa malla al pasar por una resistencia es una dirección opuesta a la corriente que nosotros planteamos en un inicio o supusimos en un inicio que iba a circular a través de ese elemento, pues esa caída de tensión va a tener un signo negativo, que sería, pues, por ejemplo, este caso de aquí. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos nuestras ecuaciones, observen, tenemos una ecuación de nodos y dos ecuaciones de mallas. Tenemos un sistema lineal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por lo tanto es un sistema consistente, es un sistema que tiene una solución única, solo hay una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3 que satisface estas 3 ecuaciones, que satisface las leyes de Kirchhoff. Entonces, para resolver este sistema y encontrar primero las corrientes que están circulando a través de nuestro circuito, necesitamos resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos? Podemos resolverlo por el método que queramos. Podemos resolverlo por sustitución, por operación entre ecuaciones, por determinantes, emplear matrices, el método que nosotros queramos. Sin embargo, para este caso, para aprovechar pues la hoja de cálculo, creo que sería más sencillo resolverlo realizando operaciones entre renglones de una matriz. Sé que suena un poco complicado, pero no se espanten, es bastante sencillo, ahora van a ver. Necesitamos partir de las ecuaciones que vamos a considerar. Entonces, primero vamos a tener esta ecuación del nodo A, vamos a tener también la ecuación de la malla 1 y vamos a tener la ecuación de la malla 2. Este es nuestro sistema de ecuaciones a resolver. Como pueden observar, ya está acomodado, como les comentaba, de un lado de la ecuación tenemos las incógnitas y del otro lado tenemos nuestros términos independientes. Ahora, si recordamos este sistema de ecuaciones, podemos representarlo como un arreglo matricial en donde en la matriz vamos a tener los coeficientes de las variables. En esta columna vamos a colocar los coeficientes de la primera variable, que sería la corriente I1, los coeficientes de la segunda variable, que sería I2, los coeficientes de la tercera variable, que sería I3, y finalmente los términos independientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de las ecuaciones que planteamos a este arreglo matricial? Pues muy sencillo, como les comentaba. Necesitamos ver cuáles son los coeficientes de cada una de las variables. ¿Cuál es el coeficiente en la ecuación 1 de la primera variable, que es I1? El coeficiente de esa primera variable, pues, es 1. El coeficiente en la primera ecuación de la segunda variable es menos 1, porque tenemos un menos I2. Y la tercera variable, que es I3 en la primera ecuación, ¿cuál es su coeficiente? Pues es nuevamente un menos 1. ¿Cuál es el término independiente de la primera ecuación? El término independiente lo colocamos acá y es un 0. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación. ¿Cuál es el coeficiente de la primera variable? Y aquí, ojo, otra vez, muy importante tener en cuenta esto. Para acelerar el proceso, yo solo voy a colocar únicamente valores numéricos, no voy a colocar
las unidades para pues aprovechar la hoja de cálculo y el tiempo. En ese sentido es muy importante considerar las unidades sin múltiplos o submúltiplos. Esto es, las resistencias, expresarlas en ohms, los voltajes en volts y las corrientes en amperes. Si hacemos esto, utilizar las unidades sin múltiplos o submúltiplos, pues los resultados serán las mismas unidades. Si el resultado que buscamos es una corriente, pues va a estar expresado en unidades de amperes, ¿de acuerdo? Entonces, una vez aclarado esto, el coeficiente de la variable I1 para la segunda ecuación es un valor de 9. El coeficiente de la variable I2 en la segunda ecuación, pues es este término de 6 ohms, entonces coloco solo el 6. La tercera variable, que sería I3, en la ecuación 2 no tenemos I3, solo tenemos I1 e I2, por lo tanto el coeficiente es 0. Y el término independiente que tenemos aquí en la ecuación 2, pues es este voltaje de 12 volts. Colocamos ese término acá. Ahora, de este otro lado, en la ecuación 3, no tenemos un término con I1, por lo tanto su coeficiente es 0. El coeficiente de I2 tiene un valor de 6 ohms, entonces colocamos aquí el menos 6. La tercera variable, I3, tiene un coeficiente en la tercera ecuación de 3 ohms. Y el término independiente, pues es un valor de menos 9 volts. Ahora, una vez que ya construimos nuestra matriz, a este primer renglón pues le vamos a llamar renglón 1, renglón 2 y renglón 3. Y para aprovechar la hoja de cálculo vamos a realizar operaciones entre renglones para simplificar pues esta matriz, llevar a una matriz diagonal en donde en la diagonal principal de esta matriz tengamos puros unos, para que lo que tengamos de este lado pues sean las soluciones a este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, lo que necesitamos es poner o hacer que estos coeficientes sean ceros y hacer que estos otros coeficientes también sean ceros. Por ejemplo, una primera operación que podríamos realizar entre renglones sería la siguiente. Como observamos, aquí tenemos un 9 y acá tenemos un 1. Por lo tanto, podemos hacer que el renglón 2 tome el valor del renglón 2, lo que tenía inicialmente, pero menos 9 veces lo que tenga el renglón R1. Voy a copiar todo esto que tenemos aquí. Lo voy a pegar de este lado. Y vamos a operar el renglón 2. Entonces estos coeficientes los elimino. En lugar de ellos voy a colocar el valor que tenía R2 menos 9 veces el valor que tenga R1. Replicamos esta operación y esa sería la nueva matriz que tendríamos. Ahora, si queremos continuar en esta búsqueda de la matriz diagonal, ya tenemos dos ceros aquí, pero este término es un 15, necesitamos hacerlo un 1. Por lo tanto, la siguiente operación que podemos realizar podría ser la siguiente. Podríamos operar R2 y a R2 dividirlo entre 15. Si hacemos esta operación, pues este término se va a convertir en un 1. Copiamos todo esto. Lo pegamos acá. Voy a pegar solo valores para no ir acarreando fórmulas, solo quedarme con los valores.
Y ahora vamos a realizar pues esta operación. Vamos a cambiar lo que hay en R2. Vamos a dejar en R2 lo que teníamos en R2, pero dividido entre 15. Replicamos esta operación y esa sería pues nuestra nueva matriz. Ahora necesitamos quitar este 6 negativo que tenemos aquí. ¿Cómo podemos simplificarlo? ¿Cómo podemos eliminarlo? Podríamos eliminarlo de la siguiente manera. Podríamos realizar la siguiente operación, que el renglón 3 tome el valor del renglón 3 más 6 veces, por ejemplo, el renglón R2. Nuevamente, copiamos todo esto, lo pegamos por acá. Voy a pegar solo valores para no estar jalando las operaciones que vamos realizando. Y eliminamos estos valores. ¿Por qué? Porque vamos a realizar esta operación que tenemos aquí. Entonces, R3 ahora va a tomar el valor que tenía R3, pero le vamos a sumar 6 veces el valor de R2. Y vamos a llegar ahora a esta expresión. Como podemos observar en este punto, lo que necesitamos ahora es que este término se convierta en un 1. Entonces necesitamos, por ejemplo, dividirlo entre 6.6. Entonces R3 va a tomar el valor de R3 dividido entre 6.6. Copiamos todo esto. Jalo o copio nada más los valores. Y ahora R3 va a ser igual a lo que teníamos en R3 dividido entre 6.6. Como voy a crear una fórmula y la voy a estar arrastrando, presiono F4 para que este 6.6 se quede fijo como si fuera una constante. Y al presionar F4 pues aparecen estos signos de pesos. Damos Enter, replicamos la fórmula y tenemos que la corriente I3 pues es igual a menos 0.6363 amperes. Si continuamos resolviendo el circuito y realizando operaciones pues ahora a la inversa, al momento que convirtamos estos coeficientes que tenemos aquí en ceros, lo que vamos a obtener como resultado de este lado, pues van a ser los valores que deberían tener las corrientes ahora I2 e I1 para resolver este sistema. Podemos hacer que R1 tome el valor de R1. Si sumamos R1 más R2, como se podrán dar cuenta, al sumar esta ecuación con esta otra ecuación, este término se va a convertir en un 0. Entonces, nuevamente copiamos todo esto. Copio solo los valores para no acarrear fórmulas.
y vamos a operar el renglón 1. El renglón 1 vamos a hacer que tome el valor de R1 más el valor de R2. Ahí seguimos teniendo el 1 y ya convertimos este término en 0. Ahora nos hace falta convertir este otro término en 0. Como vemos, pues aquí tenemos un 1. Para ello podríamos realizar lo siguiente, que R1 tome el valor de R1 más 0.4 veces el valor de R3. Entonces, copiamos esto. Copio solo los valores para no acarrear fórmulas. Y cambiamos estos coeficientes. Aplicando esta operación que propusimos, vamos a tener lo siguiente. En R1 vamos a colocar lo que teníamos en R1 más 0.4 veces el valor de R3. Y de esta forma encontramos las corrientes que estarían circulando a través de nuestro circuito. Aquí en este caso lo complicado pues es hacer el planteamiento de las ecuaciones de nodos y de mallas. Ya una vez que hicimos las ecuaciones de nodos y de mallas, obtenemos un sistema de ecuaciones con tantas ecuaciones como corrientes tengamos en nuestro circuito y resolvemos este sistema de ecuaciones por el método que queramos, ya sea sustitución, igualación, despeje, como hicimos ahorita, operaciones entre renglones de una matriz, y pues el resultado van a ser todas las corrientes. Con las corrientes que tenemos, si aplicamos la ley de Ohm, pues podemos conocer cada una de las caídas de tensión que tenemos, por ejemplo, en las resistencias. Finalmente, si aplicamos la ley de potencias, podemos conocer cuál es la potencia que debe de disipar cada uno de los resistores o cuál es la potencia que debe de entregar una fuente de voltaje a un circuito. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al momento de diseñar un circuito eléctrico, pues nos permite determinar cuál sería la capacidad de un componente que necesitamos para cumplir ciertas condiciones de diseño. Como les había compartido, por ejemplo, en el caso de las resistencias, pues dependiendo de la capacidad de potencia que pueda disipar la resistencia, va a ser el tamaño físico de la misma. Podemos tener una resistencia, por ejemplo, de 1 kilo ohm, pero que disipe una potencia de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt o de 5 watts. Todas esas resistencias tienen el mismo valor en ohms. Lo que está cambiando es la capacidad para disipar, energía eléctrica. Pasa lo mismo en las fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje van a tener una cierta capacidad para suministrar energía eléctrica. Por ejemplo, podemos tener un eliminador para su cargador del teléfono celular que entregue un voltaje de 5 volts a 1 amper. Si nosotros le demandamos más de ese amper, lo que va a ocurrir con esa fuente es que se va a empezar a disminuir el voltaje por la resistencia interna de la fuente eléctrica que habíamos comentado también en algún otro video. Entonces, si ocurre eso, pues no va a trabajar de manera correcta nuestra aplicación porque estamos alterando, en este caso del voltaje, la caída de tensión que realmente entregaría la fuente. Y en el caso de las resistencias, si no elegimos la resistencia de manera correcta, lo que va a ocurrir
es que o la resistencia va a estar sobredimensionada o va a estar subdimensionada. Y si en la realidad necesita disipar, por ejemplo, una potencia de 1 watt, pero colocamos una resistencia que disipa 0.25 watt, lo que va a ocurrir con esa resistencia es que se va a quemar, porque físicamente no tiene la capacidad para soportar esa cantidad de corriente. De esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de comentarios y conocer tu opinión acerca del contenido que generamos en esta plataforma. Antes de terminar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este video para que de esa forma podamos ampliar el alcance de este canal. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna, soy el Doc Luna y yo te invito a ver mis otros videos. Hasta pronto.